Estamos hablando entonces del diseño de Dios para la paternidad. Esta es la segunda parte. En la segunda parte quiero observar otros sinónimos que van a tener que ver, van a aportar a la funcionalidad de un padre. El próximo sinónimo es fundador. El concepto del padre incluye aquel que funda, o sea, aquel que trabaja en el cimiento, aquel que trabaja en el fundamento. Por ejemplo, no solo en una casa, en una familia, hay un fundador que es el padre. En las naciones hay fundadores. Se dice, por ejemplo, de Nelson Mandela, que es el fundador o el padre de la Nueva Sudáfrica. San Martín podríamos pensar como uno de los fundadores, uno de los padres de la patria, acá en Argentina. Aquellos hombres que establecieron la Constitución y la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos, se los conoce como los padres fundadores. ¿Por qué? Porque son gente que trabajó en naciones, en este caso, hay otras que trabajan en compañías, en empresas, en instituciones educativas, en movimientos sociales, para establecer la funcionalidad de esa institución, de esa entidad. Si alguien funda algo, es el padre de aquello que funda. ¿Por qué? Porque esa persona lo generó, causó el génesis, puso en marcha eso. Dios edificó al hombre para fundar futuras generaciones, para darle el cimiento a las futuras generaciones y el fundamento sobre el cual se desarrollan. Ahora yo te pregunto, ¿cuál es el fundamento? ¿Cuál es el cimiento? ¿Cuál es el escenario, la plataforma? ¿Cuáles son las bases sólidas que estás dejando vos para tus futuras generaciones? Escucha esto, es esencial observar que la calidad de un fundamento va a determinar el valor y la excelencia de todo lo que se edifica sobre ese fundamento. Repito, es de esencial importancia observar la calidad del fundamento, porque la calidad del fundamento está directamente relacionado con el valor y la excelencia de lo que se le pone encima. Cuando edificás una casa y le pusiste una mala pintura o un mal empapelado, es muy fácil sacarlo y cambiarlo. Pero no es fácil cambiar una viga que le pusiste a una construcción luego de que la terminaste. Las grietas que están en el fundamento no son tan fáciles de corregir pasado los tiempos, pasado los años. Entonces por eso es tan importante que haya una inspección en cómo se edifica. Otra palabra es autor. Alguien que es autor, alguien que tiene la autoría, es porque creó algo. Entonces esa persona posee la autoridad legítima de aquello que posee. El padre posee autoridad inherente. Por ser padre hay una autoridad que la tenés porque tenés la capacidad de ser autor. En inglés es más fácil porque autor es author y autoridad es authority. O sea que autoridad es como un desprendimiento o una continuidad de ser autor de algo. Dice Colosenses 1 del 15 al 16. Jesús es la imagen del Dios invisible, el primogénito sobre toda la creación, porque por él todas las cosas fueron creadas, las cosas que están en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos o poderes, gobiernos o autoridades. Todas las cosas fueron creadas por él y para él. Entonces, este Dios que es tripartito, que se manifiesta como Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, de Cristo se habla como el autor de eterna salvación. Lo dice Hebreos 5:9. Y siendo hecho perfecto, se convirtió en el autor de la eterna salvación para todos los hombres que le obedecen. Y también Él no es solo el autor, sino el consumador de nuestra fe. O sea, es el que inicia la fe y es el que la lleva a la consumación. Hebreos 12:2 dice, mirando al autor y consumador de nuestra fe, o poniendo nuestra vista, nuestro enfoque en Él, quien, por el gozo que fue puesto delante de Él, soportó la cruz, despreciando la vergüenza o el oprobio, y fue establecido a la mano derecha del trono de Dios. Es tan importante la obra de un autor. Pensemos aquel que escribe una canción, o aquel que escribe un libro,
Miren qué tremendo es el potencial y la autoridad que él pone, imprime en eso que crea, que aún las generaciones que siguen a esa persona van a seguir gozando de los beneficios. Una canción o un libro tiene regalías. Aun cuando esa persona no esté en vida sobre este planeta Tierra, sus hijos, sus nietos o bisnietos van a seguir teniendo regalías de lo que esa persona un día creó. Ahora, llevándolo al plano espiritual, en base a Jesús, ¿qué significa que Él sea el autor de la eterna salvación? Significa que Él la inició la salvación, Él la generó, Él pagó el precio yendo a la cruz. Él la produjo, pero Él también la sostiene. Él también la mantiene, la creación, y la garantiza vigente para toda la humanidad, para todo el que cree. Él es la única fuente de nuestra redención. Si queremos acercarnos a Dios, solo lo podemos hacer a través de Jesucristo, el cual es el autor de esa salvación. Él es la fuente máxima de la salvación. Por eso, no importa lo que hayan hecho otras personas, por más obra de bien que hayan hecho otras personas, o lo que pensemos de Buda, de cualquier otro líder como Gandhi, cualquier otra persona puede haber hecho cosas muy buenas, pero no son autores de salvación, no han dejado redención. Jesús es el único que ha generado la redención, y Él es el autor y el consumador de nuestra fe, también leímos hace unos minutos en Hebreos. ¿Qué quiere decir? Que Él se va a asegurar, va a vigilar que nuestra fe llegue al lugar de ser manifestada y que cumpla los propósitos para el cual se ha soltado esa fe, se lleve a la manifestación. Él se va a ocupar de vigilar que esa fe cumpla, resulte, produzca los resultados precisos. 2 Corintios 3:18 dice: y nosotros, los cuales estamos con rostros velados de todo el reflejo de la gloria del Señor, estamos siendo transformados, como en un proceso continuo de transformación, a la imagen de una gloria que siempre va en crecimiento. Esta es la versión NIV, la cual viene de parte del Señor, el cual es el Espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús provee el génesis, el gen, para la creación del nuevo hombre, del hombre espiritual, de la nueva criatura. Porque Él es la fuente y la semilla de la salvación. Él es el que da origen al nuevo nacimiento del nuevo hombre, la regeneración del hombre. Ahora, también pensemos, ¿cómo es esto de que Él, siendo hijo, se convierte en padre? Él produjo una nueva generación de seres humanos. Él se volvió el postrer Adán, según 1 Corintios 15:45. O también el 47 lo define como el segundo hombre. ¿Qué tenemos que entender? Que Él le dio producción, que Él fue el autor del nuevo hombre, así como lo dice Efesios 2:15. Vamos a otra funcionalidad o a otra forma de definir al Padre. Un verdadero Padre, inherente en la funcionalidad del Padre, también está el ser maestro. Un padre es alguien que enseña y nutre. Esto significa que el hombre debe proveer los nutrientes, los recursos para desarrollar, enriquecer, expandir, dar crecimiento, desplegar la vida de los que lo siguen, la vida de aquellos que vienen después de él, la vida de aquellos que él engendró. Les debe dar nutrientes, recursos, desarrollarlos, ayudarlos a que se desarrollen, a que se enriquezcan, a que se expandan, a que crezcan. Un padre ayuda a que el potencial, el propósito de ese hijo se lleve a la realidad, se lleve a la manifestación, se suelte. Recuerden que estamos hablando de padres naturales, pero también de padres espirituales. Muchos hombres carecen de esta área, no desarrollan ese potencial de maestría que tienen para enseñar. Si vemos a los hombres, vamos a darnos cuenta que tienen como una capacidad y les encanta dar instrucciones, dar órdenes. ¿Por qué? Porque hay dentro de ellos la capacidad para soltar enseñanza, para soltar y transferir lo que saben a otros. Por eso también que vemos que muchos, y me incluyo, nos resistimos o no nos gusta cuando nuestra esposa nos quiere enseñar algo. Le cuesta al hombre, dice, es un machista, o mira lo que es.
Hay algo inherente en el hombre que dice, vos tenés que enseñar, vos tenés que llevar adelante esto. Por eso a veces cuesta ser suficientemente humilde para reconocer que también a veces es importante compartirlo con su esposa. Si un hombre es un maestro, entonces tenemos que entender que Dios le dio un conocimiento, un entendimiento, que nos da todo el tiempo un conocimiento y un entendimiento de la palabra para que lo llevemos adelante. Miren lo que dice Proverbios. Dice, vamos a leer varios versículos de Proverbios, prepárense. Primero, capítulo 2, versículo 6. Porque el Señor da sabiduría y de su boca viene el conocimiento y el entendimiento. Proverbios 3:13. Bienaventurado el hombre que haya sabiduría, el hombre que gana, que adquiere conocimiento. Proverbios 4:1 y Proverbios 4:5. Escuchad, hijos míos, la instrucción del Padre. Un padre instruye, un padre enseña. Presten atención y adquieran entendimiento. Versículo 5. Adquieran sabiduría, ganen entendimiento. No se olviden de mis palabras. ¿De qué palabra? De las palabras del Padre. No se alejen, no se desvíen de ellas. Proverbios 13:1 también dice, un hijo sabio presta atención a la instrucción del padre y a la corrección de un padre. El otro día escuchaba a alguien que decía, un pastor no está para corregir, está para acompañar. Error, herejía. Un pastor, si quiere manifestarse como padre, está para alimentar, instruir, disciplinar, purificar, ajustar el carácter de ese hijo. Porque lo dice Salomón, no lo inventé yo. Un hijo sabio presta atención. ¿Qué quiere decir que presta atención? Y la versión amplificada dice que presta atención y le añade, y es el fruto de la instrucción del Padre. ¿Cuál es el fruto? ¿Qué fruto estamos dando como padres? Algunos estamos más a tiempo porque nuestros hijos son más pequeños. Algunos tenemos hijos más grandes. Si han dado un mal fruto, todavía tenés la oportunidad con tus nietos, o con la gente que ministrás, o con la gente que liderás. ¿Hay alguien que te está siguiendo, que te está mirando, que quiere seguir tu ejemplo? Ellos se tienen que convertir en el fruto de tu enseñanza. Esta era la mentalidad de Salomón. Salomón quería volverse un fruto de las enseñanzas de su padre David, y así quería hacer con sus hijos. Entonces tenemos que adquirir conocimiento y sabiduría si queremos llevar adelante nuestras familias, y más cuando llevamos adelante la familia espiritual, la familia de Dios. ¿Con qué lo debemos hacer? Con sabiduría, con conocimiento, con integridad, con confianza. Vamos a al último término, que tiene que ver con una funcionalidad que ya hablamos un poco, que es la de creador. Cuando hablamos de padre, denota creador. Hemos visto que también es un fundador, que también es un autor. Un padre tiene la capacidad de inventar cosas. Por ejemplo, podemos decir que Thomas Edison es el fundador de la bombita, para soltar electricidad ahí y alumbrarnos, porque él la creó, él la ideó, y por siempre lo será. Nadie le puede cambiar su paternidad porque él la creó. Para ir cerrando, miren lo que dice Colosenses 1 del 15 al 16. Jesús es la imagen del Dios invisible, el primogénito sobre toda creación, porque por él todas las cosas fueron creadas, las que están en el cielo como las que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, gobiernos o autoridades. Todas las cosas fueron creadas por él y para él. Por eso él es el creador. Por eso él tiene la capacidad de sustentarnos, proveernos, dirigirnos, darnos entendimiento, enseñarnos, porque él nos ha creado. Vayamos a él para entender también cómo funcionar mejor nosotros como padre. Tenemos que entender los principios de paternidad, las leyes que gobiernan la paternidad para luego poder funcionar, comportarnos como tales, para luego poder tener éxito y plenitud y manifestar un buen producto. Recuerden lo que decía Salomón, que un hijo sabio va a ser el fruto de la instrucción de su padre. A veces cuando vemos delincuentes, cuando vemos gente perdida, mi señora el otro día miramos un noticiero, un casi asesino, y decía, me pone mal porque pienso en ese padre. Cuando vemos a alguien manifestar algo que está destruyendo su propia vida, ¿no has pensado? Yo pienso a veces, ¿quién será el padre de esta persona? ¿Quién lo engendró? ¿Quién lo enseñó? ¿Quién le daba la leche? ¿Quién le enseñaba? ¿Había alguien que le enseñara la palabra? ¿Había alguien que oraba por él? Me pregunto muchas veces eso, porque hay algo detrás
de la historia de ese niño o ahora de ese hombre adulto que lo convirtió en alguien tremendo para la humanidad, glorioso, con fundamentos, o en un criminal? ¿Qué hubo detrás de eso? ¿Qué le dio el Génesis a ese hombre? Para ir cerrando, redondeando este tema, me quiero detener en una faceta que hemos pasado un poco rápido, y es la identidad. Es tremendo lo que un padre puede forjar en un hijo, sea varón o sea mujer. Necesitamos un verdadero padre y lo que ese padre refleje en la vida de sus hijos está aún estudiado por la ciencia, está estudiado por la psicología, va a marcar la identidad de ese niño, que luego se va a convertir en una mujer o en un hombre. Jesús dijo estas palabras. En Juan capítulo 10, versículo 30, Jesús dijo: yo y el Padre somos uno. Jesús vino a revelar la personalidad del Padre. Jesús dijo: he venido a cumplir o a terminar las obras de mi Padre. El Padre, ¿cuáles eran las obras del Padre? Que Él formó al hombre a su imagen y semejanza para que gobierne, para que enseñoree sobre la tierra, para que fructifique. Y Jesús vino a reencauzar ese plan que el primer Adán lo frustró. Juan capítulo 8, versículo 19, dice de la siguiente manera: luego le preguntaron a Jesús: ¿dónde está tu Padre? Y Él dijo: si me conocieran a mí, conocerías a mi Padre, porque yo vengo del Padre. ¿Qué quiso decir Jesús? El Padre y yo estamos como en una simbiosis. Yo tengo su ADN. Mi identidad me la marcó Él. Mi misión sobre la tierra me la marcó Él. Hay un potencial tremendo que tenemos como hombres en lo natural y en lo espiritual. Por eso vemos que los patriarcas, los últimos años, cuando veían que por ahí estaban por fallecer, tenían declaraciones proféticas hacia sus hijos. Vemos a Jacob profetizarle a las diferentes tribus de Israel, a los diferentes representantes de las tribus de Israel, a sus hijos, soltarles palabra. La vida de un padre, las palabras de un padre van a influenciar a sus hijos. Tus palabras bendicen, marcan a tus hijos, pero más que tus palabras, aún marca tu ejemplo, lo que vos sos para ellos. Si saben ellos que sos un padre con quien poder contar, a quien poder recurrir, en quien poder apoyarse, en quien poder recibir todo lo que dijimos antes, el entrenamiento, la enseñanza, la nutrición. ¿A dónde van tus hijos cuando necesitan una palabra? ¿A dónde van tus hijos cuando necesitan aliento? Cuando necesitan saber la verdad de algo. ¿A quién le preguntan las cosas que tienen más escondidas en su corazón? ¿A los profesores en la facultad? ¿A las maestras en los colegios? ¿A los chicos que encuentran y conocen en un boliche? ¿O van a vos? ¿Hay oídos que están oyendo a los padres de esta generación? ¿O hay oídos sordos y prefiero escuchar a todo lo que está afuera? Jesús dijo: el que tenga oídos para oír, oiga. Y Salomón lo remarcó: adquiera sabiduría, hijo mío, escucha la instrucción de tu padre. Y la instrucción del padre, dijo Salomón, va a ser el fruto que produzca en el hijo. Hay un llamado a la paternidad. El corazón de Dios está latiendo para que volvamos a la paternidad. Hay una urgencia. Los problemas más graves que estás viviendo el mundo hoy en día son por una carencia y una fragilidad y una grieta terrible y una corrupción terrible de la paternidad. Padres que en vez de bendecir y desarrollar hijos, abusan de hijos o maltratan a hijos o se hacen oídos sordos a las necesidades y al crecimiento o a la necesidad de acompañamiento de esos hijos. Un padre está ahí para su hijo porque él es la fuente, él es de donde ese hijo vino. Que se levante una oración y un clamor por padres verdaderos en la fe, en lo espiritual, en lo natural, en las empresas, donde sea. Miren, José se transformó en un padre para Faraón y no necesitó llevarlo a la iglesia para convertirlo en un hijo espiritual de él. José era como un padre de Faraón, y aunque en realidad Faraón era una autoridad sobre él en cuestión de gobierno, hay un corazón de padre que se tiene que volver a desarrollar, soltar y manifestar. Porque ¿sabes una cosa tremenda? Así termina el Antiguo Testamento. Dice el libro de Malaquías que si no hay una vuelta, un regreso, un reencuentro de padres a hijos y de hijos a padres, la tierra iba a ser herida con maldición. Y yo te pregunto,
pero yo ya tengo la respuesta. ¿No será que tantas maldiciones que estamos viviendo como seres humanos en el planeta Tierra es por la falta de verdaderas paternidades, por la falta de verdaderos liderazgos? Yo creo que sí. Es la razón, la maldición que se profetizó ya se está viendo y se ha visto en demasía. Es hora de revertir esa maldición. ¿Cómo? Volviendo al espíritu de Elías, del profeta Elías, que dice que hará volver los corazones de los hijos a los padres y los corazones de los padres a los hijos. Por eso tenemos que despertarnos con padres naturales y espirituales, abrir los ojos y ponernos en marcha a soltar el diseño para el cual vinimos y fuimos puestos en esta tierra. Estudia esta clase, medita en esta clase y suelta, porque ese potencial está escrito en tu diseño, está ahí inherente, es parte de tu gen. No te estoy enseñando nada tremendo, estoy haciéndote, llamándote a que abras los ojos de lo que ya está adentro tuyo. Eres un enseñador, eres un maestro, porque eres aquel que da semilla, el que provee semilla, que eres un autor, eres un progenitor, eres un creador y eres el que da impulso, pero luego tenés que saber mantener, hacerte responsable, cuidar de eso que has levantado. Te llamo a una verdadera paternidad, porque es hermoso luego ver que tu influencia, que tu ejemplo no solo marcará a los que están alrededor tuyo para que puedan comer hoy, ser alimentados y mantenidos hoy, sino que seas una influencia de generación en generación.